Te cuento algo curioso, Tupac Shakur, una de las voces más representativas de la historia del rap a nivel mundial. Su fama es tal que no solo la gente dentro de la cultura hip hop conoce su nombre, y no es para menos. No solo por sus letras y sus canciones, las cuales son dignas de análisis y estudio, sino por lo apasionante y misterioso de la historia que rodea no solo a su muerte, sino a diversos sucesos que ocurrieron a lo largo de su corta vida. La revista Rolling Stones lo eligió como el mejor rapero de la historia, y además tiene en su haber el título de artista de rap con más discos vendidos, aproximadamente 100 millones de copias. Hoy en día, es casi una marca registrada para camisetas, pósters, collares y merchandising de lo más variado y pintoresco. Pero, ¿quién fue Tupac Shakur? ¿Qué fue lo que le pasó? Y lo que es más importante, ¿quién lo mató? Hoy desgranaremos la historia de este poeta urbano. ¿Me acompañas? En 1966, se vivía en Estados Unidos una época de cambio. La raza negra, harta de la segregación y el recorte de sus derechos, se encontraba inmersa en una lucha para evitar la discriminación y el abuso, sobre todo por parte de la policía. Con este objetivo, se creó el Partido Panteras Negras, que en sus inicios se dedicaba especialmente a formar patrullas armadas para vigilar el comportamiento de los agentes de la ley para con los ciudadanos de la comunidad negra. Dentro de las Panteras Negras de Nueva York, como miembros activos se encontraban Afeni Shakur y Billy Garland, que serían los padres de Tupac. Afeni, de hecho, se encontraba inmersa en un proceso judicial en el que se le acusaba de haber participado en atentados terroristas contra el gobierno de los Estados Unidos y los monumentos de Nueva York mientras aún estaba embarazada del genio del rap. Pasó un tiempo en prisión preventiva y estuvo a punto de ser condenada a 300 años de cárcel, pero gracias a su buen hacer como abogada, ella misma actuó en su propia defensa y consiguió salir inmune de todos los cargos a solo un mes de dar a luz. El 16 de junio de 1971, al este de Harlem, Afeni dio a luz a Tupac, bueno, a Tupac no. LeSam Paris Crooks no pasaría a su nombre más conocido hasta un año más tarde. Afeni no estaba muy contenta con su marido Billy, así que poco después del nacimiento del pequeño, ambos se separaron. Fue entonces cuando iniciaría una larga relación sentimental con Mutulus Shakur, un miembro también de los Panteras Negras, y de esta unión nació el cambio definitivo de nombre para el bebé, que pasaría a llamarse Tupac Amaru Shakur en honor al revolucionario inca Tupac Amaru II. Como hemos mencionado, vivían en el este de Harlem, un barrio muy conflictivo por aquel entonces en el que no solo se extendía la pobreza por encima del resto de Nueva York, sino que las peleas de bandas, los conflictos policiales y los malos tratos eran el pan de cada día. Su primer contacto con el abusivo peso de la ley para con la gente negra lo vivió prácticamente desde la cuna, a través de su padrino Elmer Jerónimo Pratt, otro reconocido activista dentro de las Panteras Negras al que condenaron por supuestamente asesinar a un profesor durante un robo en una escuela de la zona. Por suerte, la sentencia fue anulada posteriormente y Jerónimo pudo salir libre sin cumplir la totalidad de la condena. Además, había que sumar que la hermana de Tupac, Assata Shakur, entró en prisión cuando éste tenía tan solo 2 años, acusada de haber asesinado a un policía estatal en un altercado entre los agentes de la ley y un grupo de jóvenes negros. A este hecho le seguiría el ver el retrato de su padrastro en los carteles de los más buscados por el FBI durante varios años, desde 1982 hasta 1986. Uno de los motivos por los que Mutulu estaba en dicha lista era precisamente haber ayudado a escapar de la prisión de Nueva Jersey en la que estaba recluida la hermana de Tupac, además del robo de un camión blindado en el que murieron 2 agentes de policía y un guardia. Finalmente, fue capturado en 1986 y condenado a 60 años de prisión, los cuales todavía cumple en la prisión Coleman FCC de Florida. De hecho, sus 2 vistas para solicitar la libertad condicional en 2016 y 2018 fueron denegadas. A la edad de 12 años, Tupac se interesó por la interpretación, así que se inscribió en la Escuela de Teatro 127, Stick Ensemble, en Harlem. Le fue bastante bien y parecía que el chico tenía madera, porque en ese mismo año consiguió el papel protagonista para la obra Arasen in the Sun en el famoso Teatro Apolo de Nueva York. En 1986, la familia se trasladó a Maryland, donde Tupac continuaría sus estudios artísticos en la Escuela de Artes de Baltimore, esta vez sumando a la interpretación clases de poesía, jazz y ballet. Sería precisamente en dicha escuela donde conocería a su amigo Dan Mush Smith,
un joven beatboxer muy competente, junto al cual comenzaría a desarrollar sus primeros raps, participando en diversas competiciones junto a sus compañeros, de las cuales siempre salía victorioso. Aunque aún no era el genio que llegaría a ser, ya se le consideraba el mejor rapero de su escuela y exhibía un nivel inalcanzable para el resto de los chavales de su edad. Paralelamente a esto, seguía interpretando papeles por teatros en distintas obras de Shakespeare. 2 años después, se afilió a las Juventudes Comunistas de Baltimore e inició una relación con la hija del director del Partido Comunista de América. No obstante, en 1989, debido a la crispación que esta relación estaba provocando en algunos sectores, su madre decidió enviar al joven Pac a un lugar seguro, lejos del bullicio. Viviría en casa de un amigo de la familia y continuaría sus estudios en California. Sus cursos de poesía en aquellos años le granjearían una gran amistad con Jada Pinkett, la actual mujer del también rapero y actor Will Smith, una amistad que duraría toda la vida. Se hace mención a esta relación en uno de los documentales sobre la vida del artista, concretamente en Resurrection, donde el propio Pac decía: Jada es mi corazón. Será mi amiga para toda mi vida. Por su parte, en ese mismo documental, la señora Smith también declaraba: Pac es uno de mis mejores amigos. Es como un hermano. Fue más allá de nuestra amistad. El tipo de relación que teníamos solo se consigue una vez en la vida. No solo esto, sino que en el libro de poemas de Shakur, La rosa que creció del cemento, existen 2 poemas dedicados a ella, titulados Jada y Sin capitales. En 1988, su familia volvió a mudarse. Nuevamente con el rapero en casa, se establecieron en la ciudad californiana de Marin City, donde Tupac proseguiría sus estudios de poesía a cargo de Leila Steinberg. Un año más tarde, firmaría su primer contrato artístico para trabajar como bailarín y asistente de escenario con el grupo Digital Underground. En 1991, su voz apareció por primera vez rapeando un verso en el tema de la banda titulado Same Son, que se convertiría en la canción principal de la banda sonora de la película Nace Impact Travel, donde tanto él como el resto del grupo aparecerían en una pequeña escena. Tras su buena acogida, en el rap, Digital Underground contaría con él para varias canciones en su siguiente disco, Sons of the P. Lo que finalmente le llevaría a firmar su primer contrato discográfico y publicar su álbum inaugural, 2Pacalypse Now, a sus 20 años. Un disco que tuvo grandes problemas en su distribución, que retrasó su lanzamiento hasta noviembre de ese mismo año y tuvo una acogida bastante baja en relación a sus futuras obras. Esto dejó una espinita clavada en el artista, que decidió invertir todo su potencial en lanzar un disco aún mejor en el que, además, aparecieran colaboraciones de algunos miembros de Digital Underground. Así que, 2 años después, en 1993, salió al mercado Strictly 4 My NIGGAZ, con el que consiguió colocar 2 temas en las listas de los más escuchados de aquel año, Keep Your Head Up y Get Around. Aún aquel mismo año, formó el grupo musical Thug Life junto a su hermano Mopremes Shakur y algunos amigos más, con los que lanzaría en 1994 el disco Thug Life, Volume 1. Aunque debido a su cada vez más ajetreada agenda y estancias en prisión, los conciertos del grupo solían tener la ausencia de Tupac. Aunque se traduzca comúnmente como Vida de Gamberro, está en realidad formado por 2 acrónimos. Thug se leería como Deja tu jibe, el odio que das, y Life como Little Infants Fuck Everybody, pequeños niños jodiendo a todo el mundo. Thug Life se convirtió en una filosofía de vida para el rapero de Harlem. De hecho, redactaría junto a su padrastro Mutulus Shakur, al cual solía visitar en prisión y mantener contacto por carta, los mandamientos de la filosofía Thug Life. Fue precisamente durante estos años cuando Shakur comenzó a tener diversos problemas con la justicia debido a su implicación con las bandas. Apenas 3 años antes, había sufrido una brutal paliza a manos de una patrulla policial por cruzar la acera de manera sospechosa. A esto hay que sumar que en 1992, un joven de Texas asesinó a un policía estatal mientras escuchaba a Tupac. Esto, junto al hecho de que algunas de las canciones del disco hablaban sobre matar policías, hizo que la justicia estadounidense lo marcara como persona conflictiva y comenzaran a estar muy atentos a cualquier oportunidad para echarle el guante. De hecho, Dan Quayle, vicepresidente de los EU en aquel entonces, solicitó la prohibición del disco y que se retiraran todas las copias de las tiendas y medios de comunicación, alegando que aquel LP no tenía cabida en la sociedad americana.
Por suerte, la compañía discográfica se negó y contraatacó la demanda, consiguiendo que todo se mantuviera tal y como estaba, y Tupacalypse Now siguió en los estantes y emisoras. En 1993, fue el año en el que las entradas y salidas de la cárcel comenzaron a hacerse el pan de cada día en la vida de Tupac. Para empezar, los hermanos y policías Mark y Scott Whitwell recibieron varios disparos por parte de Tupac y su comitiva después de intentar dar el alto al coche en el que viajaba el rapero a toda velocidad por la ciudad de Atlanta. De este caso, salió sin cargos cuando se descubrió que fueron los hermanos Whitwell los que habían iniciado el tiroteo contra el Honda de Tupac. No tendría la misma suerte un par de meses después, cuando se le acusara de abusar sexualmente de una mujer en su hotel y después alentar a sus amigos para hacer lo mismo. Pese a que él declaró que fueron relaciones consentidas sin ningún tipo de violencia ni abuso, fue condenado a pasar 1 año y medio en prisión por abusar de una mujer indefensa. En 1994, fue también hallado culpable de agredir a un empleado del equipo durante el rodaje de un vídeo musical, por lo que se sumaron 15 días a su condena y varias horas de servicios a la comunidad. Por si esto fuera poco, un día antes de que se anunciara el veredicto de estos casos, tuvo uno de los episodios más funestos de su historia y el que muchos sostendrían acabó por cambiar el carácter del rapero afincado en California. Pasó la noche del 30 de noviembre cuando se encontraba visitando los estudios Quad en Manhattan. Por aquella época, había un nuevo rapero que estaba tomando muchísima relevancia en el panorama, The Notorious B.I.G., Biggie Smalls, del cual hablaremos en futuros vídeos. Biggie era un declarado fan de Tupac por aquel entonces, y ambos habían entablado una relación de amistad tras coincidir en una fiesta, llegando a grabar varios juntos y ser los artífices de un famoso freestyle en el Madison Square Garden. Así que Shakur se acercó a saludar durante una de las sesiones de grabación del rapero neoyorquino. Fue después de abandonar el estudio, cuando se disponía a salir del ascensor en la planta baja, cuando 2 hombres cubiertos con pasamontañas le dispararon a quemarropa y le robaron todo lo que llevaba encima. Pac recibió 6 heridas de bala en la cabeza, ingle, brazo y muslo. Apenas unos segundos después, aparecieron Biggie Smalls, 5 Mbps y Andrew Yarid, los cuales, según palabras del propio rapero, parecían sorprendidos de que siguiera con vida. Esto le llevó a sospechar de la autoría de un plan para matarle por parte de los miembros de Pac, Piru Bloods, asociados a The Row Records, lo cual iniciaría la famosa guerra del rap entre la costa oeste de Pac y la este de Biggie Smalls. Pac fue ingresado de urgencias en el Hospital Bellevue donde fue operado y le extrajeron casi todas las balas, a excepción de una que quedó alojada en la cabeza. Tan solo 3 horas después de la cirugía y en contra de las recomendaciones de los doctores, el rapero se fue por su propio pie del centro médico bajo el temor de que alguien viniera a rematarlo. Otro de los sospechosos en el radar del rapero de California fue Randy Stretch Walker, que había sido su amigo y socio durante varios años con el que en ese momento mantenía un tira y afloja, por temas monetarios relacionados con las producciones de su anterior disco. Curiosamente, Stretch fue asesinado justo 1 año después del tiroteo el 30 de noviembre de 1995, muerte sobre la que siempre se ha dicho que Tupac tuvo algo que ver, pero que nunca se ha demostrado, ya que por aquella época no estaba muy de moda investigar las muertes de miembros del rap. Todos solían achacarse a un ajuste de cuentas entre bandas. Apenas 2 meses después del tiroteo, el 14 de febrero de 1995, Tupac ingresó en la prisión Clinton Correctional Facility de Nueva York para publicar poco después el disco que había estado grabando antes de su entrada en la cárcel, Me Against the World, el cual posee el récord de ser el único trabajo musical en colocarse en el número 1 de las listas de ventas mientras su intérprete cumplía condena. Durante su tiempo en prisión, dedicó la mayor parte del tiempo a leer y escribir. Tuvo especial fijación con las obras de Nicolás Maquiavelo y su uso sobre el arte de la guerra. Tras cumplir 8 meses de su condena, Suge Knight, el dueño del sello discográfico de Row, le ofreció pagar su fianza de casi $1,500,000 a cambio de que grabara 3 discos con su discográfica. Tras el trato que aceptó, Tupac se convirtió en un hombre libre nuevamente el 13 de octubre de 1995. A partir de ese momento, el rapero comenzó a grabar cientos de temas bajo el sello de Knight y lanzaría su 4º álbum en febrero de 1996, All Eyes on Me, un doble CD con el que cumplía los 2 primeros de los 3 pactados con The Row y que se catapultó a lo más alto de las listas de venta con 9 millones de copias. Era un disco mucho más enfocado a la vida pandillera y agresiva,
dejando a un lado sus antiguos mensajes más positivos para la nación negra y centrándose en la rivalidad y el enfrentamiento contra el sello Bad Boy, y, sobre todo, contra Puff Daddy. Un par de meses tras la salida del disco, lanzó el tema Hit Em Up junto al grupo Outlaws, en lo que era una declaración directa de guerra contra The Notorious B.I.G., también conocido como Biggie, dedicándole perlas a lo largo de toda la canción, como decir que se había acostado con su mujer, Faith Evans. Esta canción fue el auténtico punto de inflexión en la batalla entre la costa oeste y este. No tardaron en surgir enfrentamientos y tiroteos entre seguidores de una costa a la otra. Paralelamente a esto, el ambiente en Death Row era cada vez más oscuro y varios miembros del sello comenzaban a marcharse al ver las prácticas de Suge Knight más propias de un mafioso que de un directivo. Una de las marchas más sonadas fue la del productor y rapero Dr. Dre. Debido a este creciente malestar, Tupac decidió lanzar un disco satélite fuera de Death Row bajo el seudónimo de Machiavelli, inspirado en Maquiavelo, uno de los autores que más leía durante su estancia en prisión. El disco fue titulado The Donkey Illuminati, The 7 Day Theory, haciendo alusión a los 7 días que tardó en grabar el LP, 3 días para escribir las letras y 4 para grabarlas y producirlas. Siendo este, sin duda, el trabajo más oscuro de toda la discografía del autor. Aunque este disco finalmente sería distribuido por Death Row, no sirvió en su momento para finiquitar el contrato con la compañía, pues ellos habían firmado por 3 discos de Tupac y no solo uno. A pesar de ser la misma persona, él no era la imagen pública que habían contratado. Tupac siguió trabajando como actor, a la espera del siguiente disco con el sello, mientras comenzaba a preparar su propio proyecto empresarial en solitario, el sello Machiavelli Records. Por este motivo, en julio de 1996, el rapero mandó a su becaria a retirar todas sus canciones de los archivos de Death Row y entregó una carta en la que comunicaba por escrito a la disquera que, una vez fuera publicado su siguiente disco, abandonaría el sello. Sin embargo, según fuentes internas, esto no sentó nada bien a su jefe, quien movió los hilos necesarios para que su abogado impugnara la solicitud de retirada y las canciones se mantuvieran, por el momento, en su poder. Ese mismo mes, daría su último concierto en el House of Blues, a solo un mes de su carta de despedida. El 7 de septiembre, Tupac se encontraba junto a Suge en Las Vegas para asistir al combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el Hotel MGM Grand. Después del combate, se encontraron en el vestíbulo con Baby Lane, uno de los miembros de los Southside Crips, que pocos días atrás habían atracado y golpeado a uno de los miembros del equipo de Shakur. Esto provocó una paliza que quedó grabada por las cámaras de seguridad del hotel. Después de la paliza, subieron al cuarto de hotel, donde después de comentar alegremente lo sucedido, el rapero y Suge Knight se reunieron a solas un rato. Cuando acabaron su charla privada, todos decidieron poner rumbo al Club 662. A pesar de lo habitual en ese momento, Tupac pidió a sus guardaespaldas que en lugar de ir con él, condujera un segundo coche en el que iría su novia Aida Jones. Argumentó que necesitaban más de un coche para volver cómodamente. De este modo, iniciaron su camino hacia el club, un coche detrás del otro. El BMW de Suge iba adelante con el artista y el productor. Cuando ocurrieron los últimos minutos de la vida de Shakur, eran aproximadamente las 10:55 de la noche. El rapero bajó su ventana y un fotógrafo le tomó una instantánea. Unos 10 minutos después, una pareja de policías hizo que el vehículo se detuviera momentáneamente para pedir que bajaran el excesivo volumen de la música que llevaban puesta. Finalmente, en algún momento entre las 11 y las 11:15, el coche se detuvo en un semáforo frente al Hotel Maxim, cuando un coche blanco se colocó al lado y disparó 12 veces desde el interior, para después acelerar y desaparecer en la noche. 3 de las balas impactaron en el cuerpo de Tupac, una de ellas en el pulmón derecho. Su acompañante, Suge Knight, solo sufrió un rasguño en la cabeza. Luego, lo trasladaron de urgencias al centro médico universitario, donde tras someterse a diversas operaciones y conectado a un aparato de respiración asistida, lo indujeron en un coma farmacológico a la espera de la mejoría. Las probabilidades de supervivencia tras eso eran del 50%. Mientras se encontraba en la UCI, uno de los amigos del rapero recibió una llamada de los supuestos tiradores del coche blanco, advirtiéndole que habían intentado conscientemente acabar con la vida de Tupac y que no pensaban dejar que saliera de esa,
por lo que se presentarían en el hospital para acabar con lo que habían empezado. A pesar de que se avisó a la policía, indicaron que no disponían de suficientes efectivos para hacerse cargo de la vigilancia del artista. Aún así, los tiradores jamás aparecieron. El 13 de septiembre, tras varios días en cuidados intensivos, a las 4:03 de la tarde, Tupac fue declarado muerto por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, a sus 25 años. Después de su muerte, se lanzaron un total de 5 discos póstumos con canciones que el artista había dejado grabadas antes de morir, todos bajo el sello de The Adro R. Still Down, Remember Me, Until of Time, Better Days, Loyal to the Game, y Pac's Life, este último en el año 2006. Y con esto, solo hemos concluido la vida del artista, pero quedan muchos interrogantes por resolver, muchas teorías con mucho sentido y una trama mucho más oscura de lo que se pueda imaginar. Pero todo esto lo trataremos en el siguiente vídeo.